Así era la lujosa vida de Vicente Fernández en 2025. Aunque ya no estaba físicamente entre nosotros, su nombre seguía dominando el aire como una trompeta que nunca desafina. Entraba por las bocinas de un taxi, por el altavoz de una plaza, por el hilo musical de un restaurante, por el grito de un mariachi en cualquier frontera. Decir Chente era convocar una imagen instantánea: el traje de charro bordado a mano, el sombrero que proyecta sombra de leyenda, la mano arriba pidiendo al mariachi otra de esas. Pero bajo esa postal había un andamiaje de decisiones financieras, de disciplina casi militar y de patrimonio cuidadosamente tejido que transformó a un muchacho pobre de Huentitán en propietario de ranchos, arenas y caballos de sangre finísima. Este primer capítulo es un mapa de ruta, anuncia lo que veremos, nombra las puertas que abriremos y nos advierte que, para comprender sus lujos, primero hay que desentrañar su biografía de superviviente. No contaremos solo la discografía o el conteo de premios, sino la arquitectura íntima del personaje, la niñez de carencias que explica su avidez por la tierra, los años de cantina y programa de radio que forjaron un oído a prueba de ruido, la firma con CBS que lo convirtió en estandarte, el cine que cinceló su silueta pública, la decisión de invertir en ladrillo, ganado y espectáculos propios, y, por supuesto, la vida privada que, como ocurre con los grandes, alternó devoción familiar y rumores incómodos. La vida de Vicente no fue una línea recta, fue una vereda sinuosa de pérdidas, golpes y resurrecciones que desembocó en un rancho llamado Hacer Santuario. Este documental hilvana esas capas con la calma de una crónica extensa. Entraremos en sus primeras chambas y concursos de barrio, pasaremos por los camerinos fríos donde se calienta la voz antes del palenque, nos sentaremos en la oficina donde se calculan regalías y se firman permisos de sincronización. Recorreremos el lomo bruñido de un caballo azteca que vale lo que un departamento en zona exclusiva. Subiremos a una camioneta blindada que recorre la brecha entre la arena VFG y el hogar, y, cuando llegue la hora más dura, nos quedaremos junto a la cama de hospital para entender sin morbo la anatomía de su despedida. El tono es entusiasta y preciso porque así fue él, un hombre que no conocía medias tintas. En cada transición, niñez, oficio, consagración, empresa, ocaso, veremos la misma columna vertebral: disciplina, responsabilidad, orgullo de origen. Esa ética, que en el escenario suena a voz y trompeta, en el patrimonio se traduce en escrituras, contratos y marcas registradas. Si su imagen pública fue el charro bravío, su vida fuera de cámara fue la de un administrador feroz que sabía exactamente cuánto costaba cada botón bordado. Hablar de lujos en Vicente Fernández no es hablar de caprichos vacíos. Es hablar de colecciones que cuentan historia, de haciendas que generan empleo, de arenas que profesionalizan la charrería, de una tienda en el rancho que convierte el recuerdo en economía local. Es hablar de un estilo de vida donde el oro de un traje se justifica porque detrás hay medio siglo de escenarios, porque cada greca bordada es un homenaje a un oficio y porque la elegancia, en él, tenía una función: representar a México con altura. Nos detendremos también en la zona incómoda que alimentó titulares, la frase desafortunada sobre un trasplante, los rumores de infidelidades negadas, el secuestro que marcó para siempre a su familia, los choques con la corrección política, las pequeñas excentricidades que encantaban a unos y molestaban a otros. Son esquirlas de una vida expuesta que, puestas en contexto, no disminuyen al hombre, lo humanizan. Finalmente, y porque su historia no es solo artística sino empresarial, leeremos su fortuna con lupa. ¿Cómo se compone? ¿Por qué se sostiene? ¿Dónde están los activos que continúan generando flujo en 2025 y cómo se articuló la sucesión para que Los Tres Potrillos no se convirtiera en museo muerto sino en organismo vivo? De eso va este viaje, del barro al mármol, del palenque al panteón cultural, de la voz al balance. Si algo aprenderemos en el camino es que la grandeza no teme a los inventarios. La obra se mide en canciones y en ovaciones, la riqueza, en hectáreas, en caballos, en derechos. Vicente, hombre de feria y de cuentas claras, dejó ambos legajos en orden. Abrámoslos. Capítulo 2, Niñez de carencias. El niño de Huentitán que afinó la voluntad antes que la voz.
Vicente Fernández Gómez nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, Jalisco, en un hogar donde la pobreza no era discurso, era el plato que faltaba y el pantalón remendado. Su infancia, contada por él con orgullo y sin victimismo, fue la de un país que sobrevivía con las manos. Jornadas en el campo, oficios temporales, albañilería ocasional, carga y descarga, lo que hubiera. Esa dureza imprimió su primera marca, entender que cada peso cuesta y que, cuando llega, hay que amarrarlo a algo que no vuele. Esa idea, tan simple, explica más tarde su predilección por la tierra y el ganado. Desde muy pequeño la música se coló como esperanza. No en grandes teatros, sino en patios de tierra, kermeses, fiestas patronales. A los 8 años se subía a tarimas improvisadas y se medía con otros niños en concursos locales de aficionados. Ganar no era vanidad, era comida. Cantar se volvió oficio antes que arte, y esa inversión de términos moldeó una ética singular. La canción debía conmover, sí, pero también pagar la renta. Por eso su repertorio siempre fue directo, sin barroquismos, cantaba al amor y al desamor con palabras que cualquiera entendía. La guitarra apareció como herramienta y amuleto. La aprendió sin método, mirando manos ajenas, copiando posturas, afinando de oído. Ese aprendizaje artesanal le dio un gesto que conservará de adulto, la ceja tensa al buscar el tono exacto, la insistencia hasta que la cuerda suena como debe. A los 14 años ya había tomado una decisión definitiva, dejaría las chambas dispersas para perseguir una sola, cantar. La familia no tuvo objeciones grandilocuentes, tuvo, como todas, miedo. Él los tranquilizó con la única garantía que conocía, trabajo. Los primeros escenarios fueron cantinas y restaurantes en Guadalajara, lugares donde la música no es la atracción, sino la atmósfera. Aprendió a cantar contra el ruido, a pedir silencio con la garganta, a resistir la impaciencia del público. Esa escuela es la más dura y la más útil. Quien domina una cantina puede dominar un estadio. En ese circuito de pequeños pagos y grandes desvelos Vicente pulió el timbre que lo distinguiría, un bronce que no grita por alardear, grita por necesidad. Además de cantar, observaba. Veía cómo se cobraba, cómo se repartían propinas, como un empresario cumplido se diferenció siempre del que regateaba. Tomó nota mental de nombres, de horarios, de tarifas. Esa libreta invisible se convertiría, con los años, en su manual de administración personal. La supervivencia le enseñó contabilidad antes que cualquier asesor. El sueño que lo guiaba no era una estrella en Hollywood, era algo más concreto, vivir dignamente de su voz, ayudar a sus padres, formar una familia sin hambre, vestir bien, representar con decoro lo que amaba. La épica vendría después, el primer objetivo fue la dignidad. En esa brújula está el germen del hombre que, décadas más tarde, invertiría en ladrillo mientras otros gastaban en brillos pasajeros. Cuando se recuerda su niñez, el relato suele precipitarse hacia el éxito. Conviene quedarse un momento en ese patio de Huentitán. Ahí, entre el polvo y el sol que encandila, un niño agarra una guitarra y mira lejos. No hay público, no hay cámaras, no hay mariachi. Hay, eso sí, la voluntad afilada de quien decide que su apellido valdrá algo en el mundo. Esa voluntad, más que la voz, fue su don. Capítulo 3. Oficio y oportunidad. Del micrófono a sueldo a la firma con CBS 1966. Los años previos a 1966 fueron un rosario de pequeñas victorias. Un lugar fijo en un restaurante, un programa de radio local, una recomendación que se volvía otra fecha. Vicente acumulaba horas de vuelo y, con ellas, reputación. En Guadalajara comenzó a conocerse como el joven con voz de trueno, etiqueta que adelantaba lo que vendría, una tesitura poderosa, un vibrato contenido y una presencia que imponía respeto sin arrogancia. Cada noche lo acercaba al radar de quienes deciden. La muerte de Javier Solís, en abril de 1966, abrió una grieta dolorosa en la música popular y, a la vez, un espacio enorme para un heredero. La industria buscaba una voz que sostuviera el imaginario del bolero ranchero. Romanticismo, bravura, traje de charro impecable.
CBS México miró hacia Jalisco y convocó a ese muchacho que ya cantaba como si el escenario fuera suyo. Firmar con una multinacional no fue solo un salto artístico, fue entrar a una maquinaria de distribución, promoción, sobre todo, repertorio. Con el sello llegaron las primeras grabaciones que trazaron la ruta, rancheras de amor y despecho, letras que parecían dichas en la mesa de una cantina, melodías que cualquiera podía silbar. El golpe definitivo se llamó Volver, Volver, canción que se volvió un fenómeno intergeneracional. No fue suerte, fue la pieza correcta en la voz correcta, empujada por una compañía que entendió el tamaño del diamante. Desde ese momento, Vicente dejó de ser promesa, fue estandarte. A la par, el cine lo reclamó. No porque fuera actor formado, sino porque su figura ya era un símbolo. Las películas de los 70, de trama sencilla y sentimental, funcionaron como escaparate masivo. Consolidaron la iconografía del charro moderno y extendieron su alcance a públicos que quizá no compraban discos pero sí iban al cine de barrio. La fórmula Pedro Infante, música y pantalla, se reactualizó con él para una nueva generación. El circuito de Palenque se convirtió en su casa natural. Ahí su propuesta cobraba sentido total. Sonido de mariachi envolvente, luces que bañan el traje bordado, botellas que chocan, pañuelos al aire, lágrimas sin pudor. Prometía cantar hasta que el público dejara de aplaudir y cumplía, noche tras noche, con conciertos de más de 2 horas. Ese compromiso selló su pacto con el oyente. Chente no regateaba entrega. En términos contractuales, aprendió rápido. Negoció regalías, protegió porcentajes de ejecución y cuidó su nombre como marca. No delegó sin supervisar, no firmó sin leer. A diferencia de tantos colegas que se estrellan contra abogados sin escrúpulos, él fue armando un círculo de confianza y, cuando pudo, trajo a la familia a la mesa. El negocio de la música, en su caso, se volvió empresa familiar. Llegaba el tiempo de la consagración. El niño de Buen Titán ya tenía disquera, cine, Palenque y un público que lo sentía suyo. Le faltaba construir lo que sería su reino y su refugio, un rancho con nombre de genealogía. Capítulo 4, Apoteosis, décadas de himnos, cine, arena y la coronación del charro de Buen Titán. Los 70 y los 80 marcaron el auge que todo artista sueña y casi ninguno sostiene. La ley del monte, acá entre nos, por tu maldito amor, estos celos. Títulos que hoy funcionan como contraseña entre mexicanos dentro y fuera del país. Cada lanzamiento encontraba un público listo, cada gira, plazas agotadas. Vicente se transformó en rito de paso, despedidas, bodas, reencuentros. Su voz era la forma de decir lo que a veces no se podía decir. La percepción de último gran ídolo ranchero no fue eslogan publicitario, fue consenso popular. Nadie ocupaba el traje con esa naturalidad, nadie imponía la estampa con esa mezcla de autoridad y ternura. En escena, sabía medir el tiempo entre canción y canción, cuando pedir al mariachi que subiera, cuando bajar la intensidad para dejar que el público cantara. Era un director de emociones, un maestro de ceremonias sin guión, un actor natural de la épica mexicana. En el cine, su presencia alimentó la leyenda. Más de 30 películas, con tramas que reflejaban amores contrariados, honor, lealtades y venganzas, multiplicaron su alcance. La crítica académica discutirá su valor cinematográfico, el público ya dictó su sentencia. Esas cintas, con su estética de época, forman parte del archivo sentimental de millones. Ver a Chente en pantalla grande era, para muchos, un privilegio y un espejo. Los premios llegaron como consecuencia, no como obsesión. 3 Grammy, 8 Latin Grammy, decenas de discos de oro y platino, la estrella en el Paseo de la Fama. Su relación con el reconocimiento era sobria, recibía, agradecía, cantaba. El mayor galardón, lo dijo y lo demostró, era la ovación. En un mundo que mide la fama en métricas digitales, él seguía midiendo la suya en aplausos sostenidos. Mientras el personaje crecía, el hombre planificaba. La decisión de construir una arena con su nombre, la Arena VFG, cerca del aeropuerto de Guadalajara, respondía a la lógica del que piensa en cadena de valor.
recinto propio para espectáculos propios y ajenos, plataforma para charrería, polo de desarrollo cultural y comercial. La operación convirtió a la familia Fernández en actor de la industria del entretenimiento más allá del apellido. La imagen pública se redondeó con la charrería. No era utilería, era pasión y disciplina. Jaripeos, presentaciones ecuestres, doma, la destreza con el caballo se volvió parte del show y del orgullo. En esa intersección entre música y tradición, Vicente encarnó la idea de México que millones aman. Honores antiguos, modernidad que no olvida el origen. La figura del padre, esposo de doña Refugio Cuquita Abarca, padre de Vicente Jr., Gerardo, Alejandro y Alejandra, se superpuso con la del ídolo. El país veía a esa familia crecer a la par del emporio. No era solo un cantante de éxito, era el fundador de una dinastía donde, además, Alejandro tomaría el testigo para conquistar su propia corona. El apellido, desde entonces, empezó a significar también empresa. La apoteosis no apagó la prudencia. Quien lo trataba de cerca repetía lo mismo: detrás del traje había un hombre que preguntaba por costos, que comparaba presupuestos, que sabía cuánto valía un caballo y cuánto una hectárea frente a carretera. No hay imperio sin intendencia. Chente, sin aspavientos, la hacía. Capítulo 5, Imperio y lujos. Los tres potrillos, portafolio inmobiliario, caballos de sangre, autos y excentricidades. Hablar de su fortuna sin comenzar por el rancho Los Tres Potrillos sería deshonesto. Esa propiedad, a las afueras de Guadalajara, no es solo su hogar histórico, es un ecosistema económico y simbólico. Más de 500 hectáreas de praderas, arboledas y caminos internos donde laten caballerizas de primer nivel, una plaza de toros, una arena para presentaciones ecuestres, bodegas, talleres, una mansión de inspiración colonial y una tienda museo que funciona como brazo comercial y archivo. El rancho es, además, una fábrica de memoria. Ahí se exhiben trajes bordados en hilo de oro y plata, discos de oro, fotografías con colegas y jinetes, reconocimientos de medio mundo. Quien cruza su portón entiende que el lujo aquí está trenzado con trabajo. La mansión principal no busca parecer palacio, busca ser casa grande. Muros de cantera, maderas nobles, vitrales que filtran la luz de Jalisco, pasillos que huelen a cera y a cuero, salas amplias donde la música no necesita amplificador. En las paredes, más que opulencia, curaduría, cada cuadro es un episodio, cada vitrina, una década. El comedor largo, capaz de recibir mesas familiares y delegaciones, es quizá el corazón político de la propiedad. Ahí se firmaron acuerdos, se trazaron giras, se planearon charrerías. El rancho incluye establos que podrían figurar en cualquier catálogo de arquitectura rural de alta gama, ventilación cruzada, bebederos automáticos, camas de viruta impecable, veterinaria equipada, caminadoras y redondeles. Los caballos, andaluces, aztecas y españoles de pura raza, no eran un capricho de hacendado, eran una pasión y un negocio que implicaba crianza, doma, competencia y exhibición. Un ejemplar estrella podía costar lo que un auto de lujo, la cuadra entera, lo que un edificio. Quien ha visto una presentación ecuestre de Vicente sabe que ahí se cifra una estética que no inventó él pero que encarnó con rareza, elegancia en movimiento. La arena VFG, Vicente Fernández Gómez, levantaba a pocos minutos del rancho, completa el cuadro patrimonial. Con capacidad para miles de personas, acústica moderna y modulación para conciertos, congresos y eventos charreriles, la arena es también símbolo de modernización. La tradición no está reñida con la ingeniería de espectáculos. Su existencia permitió que Guadalajara contara con un recinto versátil y que la familia, integrada ya como grupo empresarial, diversificara fuentes de ingreso más allá de las giras. El portafolio inmobiliario se extendía dentro y fuera de México. En Guadalajara, casas en zonas residenciales funcionaban como nidos familiares y como cuartos de guerra logísticos. En Estados Unidos, propiedades en Texas y California servían de base durante giras largas, con el beneficio de descansar fuera del foco. Se le vinculó, por temporadas, con inmuebles en ciudades de alto valor como Houston,
Los Ángeles e incluso con departamentos discretos en Miami y Las Vegas, coordenadas lógicas para un artista con circulación continental. Nunca se regodeó en el dato. Prefería que la riqueza hablara por función. El garaje, otra cara de lujo, combinaba clasicismo y practicidad. Se han documentado clásicos Cadillac, símbolo de época y gusto por las líneas contundentes, camionetas Mercedes-Benz y BMW para uso urbano sobrio, y la inevitable Cadillac Escalade blindada para traslados de alto perfil en México. En gira, la robustez premiaba sobre la ostentación, pickups y subs con mantenimiento impecable, rutas planificadas y un equipo de seguridad que, tras el secuestro de su hijo, operó con protocolos estrictos. En él, el lujo era llegar siempre. En la vitrina de excentricidades, indispensable en un documental de lujos, hubo detalles que el público disfrutaba. Trajes de charro con bordados de hilo de oro y plata natural, cinturones y hebillas trabajados por artesanos, sombreros con medidas exactas y fustes personalizados. No se trataba de bling gratuito, se trataba de artesanías de precio alto que, en su cuerpo, se volvían iconografía nacional. Ahí está uno de sus sellos, convertir lo ostentoso en representación digna. En cifras, las estimaciones conservadoras ubicaron su patrimonio en torno a los $30 millones al final de su vida, con variaciones naturales por valuaciones de tierra, ganado y flujos de regalías. Lo importante no es el número sino la ingeniería, ingresos por conciertos, por fonogramas y ejecutorias, por sincronizaciones, por licencias de marca, por explotación de recintos, por turismo cultural en el rancho. Un emporio no es un golpe de suerte, es un organigrama. Y, por supuesto, los 3 potrillos como atracción turística, la tienda oficial, el restaurante de antojos, los recorridos guiados que permiten al visitante asomarse a la intimidad sin invadirla. El rancho con sombrero se volvió, con el tiempo, empresa con sombrero. Y México, que ama sus santuarios, lo integró a su mapa sentimental. Capítulo 6. Fama, poder y heridas, secuestro, política, rumores y tropiezos públicos. Ninguna vida tan pública escapa al claroscuro. Quizá el episodio más doloroso y definitorio en la historia íntima de los Fernández fue el secuestro de Vicente Fernández Jr., en 1998. La delincuencia organizada lo privó de la libertad durante meses y, en un acto de crueldad que el país no olvida, amputó 2 dedos para presionar el pago. La familia negoció. Netas blindadas, escoltas entrenados, desplazamientos controlados, vida privada blindada. Los lujos, desde entonces, incluyeron el derecho a llegar a casa. El poder político tocó su puerta muchas veces. Su magnetismo popular era un activo demasiado tentador para campañas y actos oficiales. Se decía que presidentes y gobernadores buscaban su presencia como talismán de simpatía. Él, astuto, prefería sostener la ambigüedad, aceptaba invitaciones protocolarias, se mostraba respetuoso, evitaba pronunciamientos partidistas. Cuando habló, se le escuchó, cuando calló, se le interpretó. Su partido, repetía, era el del pueblo. La frase funcionaba porque era verdad y porque lo protegía. En 2019 enfrentó uno de sus tropiezos más sonados. En una entrevista, contó que había rechazado un trasplante de hígado por temor a su procedencia. La declaración fue recibida con críticas y lo colocó en el centro de un debate sobre prejuicios y ética médica. Intentó matizar luego el comentario, pero la herida pública quedó. En perspectiva, el episodio habla de un hombre de otra época enfrentado a un lenguaje nuevo que a veces lo rebasó. El ídolo, como todos, estaba hecho de aciertos y torpezas. También circularon, durante décadas, rumores de infidelidades, hijos no reconocidos y romances de gira. Él los negó de manera sistemática, defendió la solidez de su matrimonio con doña Cuquita y, cuando la prensa insistió, eligió el silencio como estrategia. El público, que tiende a perdonar lo que la prensa no, mantuvo el pacto, lo que importaba era la canción. En su casa, dicen, el tema se atravesó y se resolvió puertas adentro. Así se sostienen familias que viven bajo reflectores. Otra polémica menor, pero amplificada en tiempos de redes, fueron las fotografías donde, en el furor del saludo, su mano parecía ir demasiado allá. Hubo disculpas,
Hubo explicaciones, hubo quienes aceptaron y quienes no. Más allá del juicio del día, el balance de medio siglo lo deja como un hombre respetuoso en trato, paternal en escena, de códigos formados en otra gramática. Ya a un lado luminoso, y como contrapeso, está su filantropía poco ruidosa, apoyos a instituciones de salud, conciertos con causa, donaciones discretas. No acostumbraba a exhibir la ayuda, prefería resolver. Esa cara, que no viraliza, es también parte de la leyenda. El señor que abría la billetera cuando la tragedia tocaba a alguien cercano. De este capítulo queda una enseñanza: la magnitud de un mito incluye fallas. Vicente no fue santo ni pretendió serlo. Fue un hombre de carácter, educado en otros códigos, que transitó la modernidad con la gracia que pudo. Y aún así, o quizá por eso, siguió siendo el cantor de la emoción mexicana. Capítulo 7. Enfermedad, hospital, despedida, anatomía de una muerte sin morbo y con verdad. 2021. El 6 de agosto de 2021, una caída en su rancho cambió el curso de los meses siguientes. Fue un accidente doméstico, un resbalón inoportuno, que le provocó un traumatismo en la columna cervical. Trasladado de urgencia a un hospital privado de Guadalajara, entró a quirófano para una intervención compleja en la zona C1-C2. La cirugía, exitosa en términos quirúrgicos, inauguró un periodo difícil: inmovilidad parcial, asistencia ventilatoria intermitente, riesgo de infecciones y una fragilidad nueva para un hombre que había vivido siempre de pie, recogiendo aplausos. En los días posteriores surgieron reportes que hablaban de un diagnóstico neurológico, el síndrome de Guillain-Barré. La familia, cauta, pidió confiar solo en comunicados oficiales. Lo cierto es que el sistema inmune y el respiratorio se volvieron terreno delicado. El hospital se convirtió en casa, la familia, en guardia rotatoria, los médicos, en intérpretes de una partitura compleja donde cada decisión importaba. Para un artista que había prometido cantar hasta que la gente dejara de aplaudir, el silencio del cuarto fue una prueba íntima. Los comunicados de septiembre y octubre alternaron esperanza y prudencia: estable dentro de la gravedad, con terapia de rehabilitación, con asistencia respiratoria. Afuera, en el país, los fans encendían veladoras y enviaban plegarias. Adentro, doña Cuquita, operada también en esos días de un procedimiento abdominal, encontró fuerzas que no se enseñan en cámara. Los hijos, con Alejandro como rostro público obligado, dieron la cara lo justo para informar y pedir respeto. Noviembre trajo días mejores y otros duros. Quien ha acompañado a un paciente mayor en terapia intensiva sabe de esos vaivenes: una noche con buena saturación, una mañana con fiebre, un ensayo de respiración sin apoyo, una tarde con cansancio extremo. En el lenguaje clínico hay palabras que uno aprende a reconocer con el corazón encogido: neumonía, sepsis, soporte hemodinámico. Cada una sonó alguna vez. El 11 de diciembre de 2021, el hospital emitió un parte que congeló al país: estado crítico. Las complicaciones respiratorias, sumadas al desgaste de meses y a infecciones asociadas a la estancia hospitalaria, precipitaron un cuadro de falla orgánica. La madrugada del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, se anunció su fallecimiento. El dato, que parece un capricho de guión, fue interpretado por millones como un signo de destino: el charro devoto partía el día de la patrona. La noticia corrió como un mariachi acelerado por todas las redacciones. Las primeras horas fueron de incredulidad, las siguientes, de procesión laica. En Guadalajara, el rancho se convirtió en romería; en Ciudad de México, las canciones se adueñaron de la radio; en Estados Unidos, las comunidades mexicanas colgaron listones y levantaron altares improvisados. El país, que a veces se fragmenta, encontró esa jornada una melodía común. El funeral, celebrado en Los Tres Potrillos, fue digno y sobrio como él hubiera querido: mariachi con traje impecable, familia en primera fila, autoridades a distancia correcta, un féretro flanqueado por flores blancas y, de vez en cuando, ese silencio absoluto que solo se escucha cuando un pueblo despide a uno de los suyos. Alejandro se quebró en un par de momentos y cantó. El mariachi respondió con arreglos que parecían sostenerlo por la espalda. No hubo show, hubo rito. La inhumación, en el mismo rancho, cerró el círculo. Vicente regresó a la tierra que lo hizo. A unos metros,
Los caballos seguían masticando su forraje como si supieran que el ciclo se había cumplido. En esa imagen, la tumba, el pasto, el sol de Jalisco, se cifró una pedagogía. El lujo más grande de un hombre que tuvo todo fue quedarse en casa. Capítulo 8. Sucesión, marca y 2025. Herencia, tensiones, negocio vivo y memoria que factura. La pregunta que siguió al duelo fue inevitable. ¿Cómo quedaba ordenada la herencia y, sobre todo, quién administraría el emporio? Las estimaciones públicas situaron su patrimonio en torno a los $30 millones, concentrado en los 3 potrillos, inmuebles urbanos, caballos de alto valor, vehículos, marcas y, no menor, el catálogo de grabaciones y derechos conexos. El diseño sucesorio, en cabeza de la viuda, doña Cuquita, y con participación de los hijos Vicente Jr., Gerardo y Alejandro, buscó equilibrar afectos y competencias, que la familia siguiera siendo dueña y que el negocio siguiera siendo negocio. Los medios de espectáculos reportaron tensiones, sobre todo en torno a la administración del rancho y la marca Fernández. Las especulaciones hablaron de diferencias entre hermanos y de versiones enfrentadas sobre estrategias. En la superficie mediática, la familia optó por la contención, comunicados escuetos, unidad ante cámaras, decisiones operativas que hablaban por sí mismas. Convocatorias a eventos charreriles, programación de la arena, continuidad de la tienda y los recorridos. El público, más pendiente del símbolo que de la minuta, siguió llegando. Alejandro Fernández, con carrera propia y fama global, se convirtió en rostro natural del legado musical. Su presencia no reemplaza a su padre, eso no lo haría nadie, pero garantiza continuidad en escenarios y acompaña la narrativa de familia que el público agradece. Gerardo, señalado por años como cerebro operativo de negocios, mantiene bajo su ala la intendencia, presupuestos, seguridad, contratos. Vicente Jr. ha alternado proyectos personales con la función de mediador emocional. Sobre todos, la figura serena de Doña Cuquita, guardiana del origen, con autoridad moral labrada en medio siglo de vida compartida. En 2025, los 3 potrillos funciona como organismo vivo. La tienda creció en oferta, la visita guiada ganó guión, el restaurante consolidó receta. La cuadra de caballos siguió en exhibición cuidada y la arena VFG sumó eventos de géneros diversos con un estándar técnico que honra el apellido. La marca Vicente Fernández, con licencias controladas para productos oficiales, se mantuvo lejos del abuso, poco y bueno. Esa mesura preserva valor. El flujo financiero posterior a la muerte de un ídolo suele seguir una curva conocida: pico de consumo en los meses inmediatos, estabilización a mediano plazo y, si la gestión es inteligente, meseta alta sostenida. Con Vicente ocurrió así. Los números de streaming se dispararon, los vinilos de catálogo encontraron nueva vida, las sincronizaciones en series y películas multiplicaron consultas. La oficina legal entendió que, en la era del contenido infinito, proteger audio y video es custodiar oro. El turismo emocional se convirtió en pilar. El rancho, santuario laico, recibe cada semana a familias que quieren agradecer, a migrantes que hacen parada obligada, a jóvenes que, por TikTok o por sus padres, descubren que las canciones que tararean tienen una casa. Ese tránsito, que mueve consumo local y orgullo, es quizá el indicador más nítido de que el legado no se fosilizó. El lujo, hoy, es ver a un niño hacerse una foto frente a un traje y entender que la cadena no se rompió. Los proyectos audiovisuales, documentales, bioseries, siguen en órbita. Cada intento despierta pasiones, derechos, versiones. No hay prisa. Las grandes historias se cuentan mejor cuando la espuma baja. Lo que importa es que el relato oficial, cuando llegue, honre las aristas, el talento, el carácter, los lujos que fueron fruto, no capricho, y la despedida que nos enseñó a estar a la altura del mito. La conclusión de este capítulo empresarial es clara: la herencia no fue solo un inventario, fue un manual. Y, hasta ahora, se está siguiendo. Capítulo 9. Epílogo, enseñanza y cierre. ¿Qué significa el lujo cuando ya cantaste todas las canciones? Conclusión y llamado. Queda una última lectura, tal vez la más útil para quien escuche estas historias buscando más que chisme. El lujo en Vicente Fernández nunca fue un fin, fue un lenguaje. El rancho, las arenas, los caballos, los trajes, los autos,
Incluso la tienda con su merchandising cuidado, hablaban de lo mismo que hablaban sus canciones, de pertenencia, de orgullo, de trabajo bien hecho, de una estética que mezcla brillo y raíz. Tener mucho, en su gramática, fue poder sostener a muchos, familia, empleados, músicos, artesanos, criadores, técnicos. El lujo, así entendido, es una red. En lo íntimo, el hombre que muchos vieron omnipotente conoció el miedo. Lo conoció en el secuestro de su hijo, en la cama del hospital, en la posibilidad real de no volver a cantar. Y aún así, o por eso, su ceremonia de vida fue el agradecimiento. Lo daba en forma de conciertos largos, de comprarse el traje bueno para honrar al público, de volver a la tierra en lugar de exiliarse en una torre de cristal. No era perfecto, era consecuente. La lección profesional es diáfana, un catálogo de canciones que conmueve, administrado con inteligencia, puede sostener medio siglo de bonanza. Las giras alimentan el archivo alimenta los recintos alimentan la marca alimenta a la comunidad, y la comunidad devuelve en forma de cariño. Ese circuito virtuoso, cuando está bien hecho, sobrevive incluso a la muerte. 2025 lo confirma, el apellido Fernández factura porque emociona. La lección humana no necesita números, cuidó a los suyos, pidió perdón cuando tocó, defendió a su esposa, abrazó públicamente a sus hijos, permitió que el país lo viera en sus momentos frágiles sin convertirlos en espectáculo. La tumba en los Tres Potrillos no es un punto final. Es una coma larga que separa la vida del hombre de la vida del símbolo. Quien camina hoy por el rancho encuentra la respuesta a por qué contamos estas historias largas, porque explican un país. Vicente fue el eco de millones que encontraron en la ranchera su mejor espejo. Su voz, bronca, afinada, honesta, fue la nuestra cuando no sabíamos cómo decir. Y sus lujos, a veces rutilantes, fueron la evidencia de que la pobreza no cancela la elegancia cuando el camino se anda derecho. No se puede pedir más a un artista, que nos cante y que nos deje algo. Él nos dejó canciones que parecen nacidas ayer y un santuario que cualquiera puede visitar para agradecer. La grandeza verdadera, al final, es la que permite que el pueblo se apropie de ella sin dejar de respetarla. Así cerramos este recorrido por la vida lujosa y sorprendente de Vicente Fernández, mansiones, autos, caballos, arenas, una fortuna inteligente y un legado que, porque fue auténtico, no necesita defensa. Si este viaje te dejó con ganas de seguir descubriendo, con el mismo pulso de crónica y el mismo respeto por la verdad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí contamos, capítulo a capítulo, cómo se construyen los mitos y cómo se administran para que nunca mueran.